Gracias. Muy bien. Vamos entonces a comenzar este estudio de las 12 características del pecado. Como ustedes saben, esta es una serie de 12 capítulos que vamos a tocando en este año. Estamos en la parte 6 en el día de hoy. Y siempre les recuerdo a los hermanos y amigos que pueden visitarnos en nuestras páginas de YouTube. Yo creo que casi nadie no sabe lo que es YouTube, pero YouTube es una plataforma de videos, de contenido, y muchas veces se usa para mal, pero también se usa para bien. Y nosotros tenemos nuestro canal ahí de YouTube, donde todos los mensajes se van subiendo periódicamente. Y si usted se suscribe a nuestro canal de YouTube, usted va a ver cuando salen los mensajes últimos nuevos. Si se los perdió, si no pudo venir a un servicio, sería fabuloso. Nosotros no lo estamos haciendo por vista necesariamente, por cuánto ven cada video, eso no importa tanto en que haya como una biblioteca de mensajes que a la larga va a ayudarnos mucho, porque cuando un hermano tenga una pregunta o algo, puede buscarlo en YouTube y decir el templo bíblico o mensaje de tal, y eso va a salir. Nosotros también estamos tratando de poner los mensajes más viejos, pero no van a tener video. Estoy trabajando con eso, hermano Carlos. Y van a ser mensajes, por ejemplo, del hermano Roberto Ochoa. Van a estar ahí, Wilson Díaz, todos esos mensajes. Aunque no van a tener video, lo que van a tener como una fotografía del logotipo del templo bíblico, porque no se puede hacer más nada. Eso era ya antes cuando todavía no teníamos todo este sistema seteado. Y como ustedes saben, en estos mensajes tenemos ejemplos bíblicos que vamos a usar de diferentes tipos y de diferentes partes, hermanos. Y este es un tema que hemos estado preparando desde hace ya un tiempo. Y obviamente uno lo va puliendo mientras va llegando, pero ya todo está organizado y hecho. Así que, hermanos, es muy importante de que prestemos atención, porque esto nos afecta a nosotros y a los amigos que nos visitan. Nosotros hablamos de la primera característica del pecado, que es que el pecado es irracional, no se entiende. Uno hay veces que hace cosas que verdaderamente no creía que nunca iba a hacer, ¿verdad? Y tú tratas de entender lo que es el pecado, tú tratas de entender por qué que tú estás pecando con algo y estás tratando de buscarle la vuelta, pero no lo vas a encontrar, porque el pecado es irracional, no se puede comprender. Y las cosas que tú crees que nunca vas a hacer, es posible que la hagas si te descuidas. Hay muchas personas que dicen, yo nunca haría tal cosa, yo nunca haría esta o lo otro, y verdaderamente Satanás te engaña si estás descuidado y no estás dirigiéndote por el Espíritu Santo. Nosotros vimos en 2 Samuel, capítulo 13, versículo 1, el ejemplo de Amnón y Tamar, cuando él toma a su hermana en un incesto fuera de orden, verdaderamente, y es irracional lo que él hizo, porque no solamente la tomó por la fuerza y la violó, sino que también después la odió más, con un odio más grande que con el amor que le tenía. La segunda característica es que el pecado se justifica en la mente del pecador. Eso lo tocamos, si no me equivoco, en febrero. Y en verdad es que el pecado, cuando una persona está en pecado, uno dice, bueno, yo lo hice fue por tal cosa, y se justifica, parece como bueno. Bueno, yo pequé por tal cosa, yo pequé por lo otro. Y verdaderamente es triste, porque nosotros vimos en 1 Samuel capítulo 9, versículo 1, a un hombre llamado Saúl, el rey de Israel, el primero, que todo lo que hacía, lo hacía en contra de Dios, pero entonces él razonaba que era a favor de Dios, ¿verdad? Y verdaderamente es triste. Eso pasa cuando no confesamos nuestro pecado, cuando no estamos sinceros con eso. Y hay una canción que dice sinceridad. Dios está pidiendo que su pueblo tenga sinceridad. No sé si ustedes se acuerdan de eso. Y verdaderamente es el asunto. Cuando no somos sinceros de nuestro pecado, entonces justificamos nuestro pecado porque no queremos estar en la falta. Tercera característica es el pecado es más caro de lo que estás dispuesto a pagar. Tú crees que ese pecado, esa mentira va a ser algo ligero, que lo que más puede pasar es tal cosa, es una gran cosa, pero siempre vas a pagar más de lo que tú estás dispuesto a pagar. El pecado siempre tiene un alcance muy, muy grande. Piensa, por ejemplo, en lo que es una fornicación. Entrando en fornicación, tienes un hijo, bueno, ahora tengo que cuidar al niño. No, va a haber un divorcio entonces ahora. Y después del divorcio, oh, Dios mío, tengo que cuidar child care. Y ahora tengo que cuidar child care. Pero que el muchacho se me está yendo. Y esos problemas, mire, son largos. Largo. Siempre uno paga más de lo que está dispuesto a pagar. Miren lo que le pasó al rey David en 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1, donde él, paseando por su palacio, ve hacia la esquina y ve que una mujer desnuda bañándose, y él le dice, yo quiero a esa. Y sus soldados le dicen, pero está casada. Y dice, no me importa, tráela. Y la trajeron para allá y ustedes saben lo que pasó.
y se le murió su primer hijo, Absalón también murió después de que lo sacó de su reino, se murieron muchos hijos muertos. Yo me imagino que si David pudiera pensar y haber visto el futuro, por el pecado solamente con Betsabé, él hubiera dicho lo más probable, no me meto en eso. Pero es que el problema del pecado es que el pecado no se ve las consecuencias hasta más luego. La cuarta característica es que el pecado nunca se paga solo. Tú crees que eso es para ti, que tú solamente eres el único que vas a sufrir o tú eres la única que va a sufrir esa consecuencia. No, tus amigos, tus familiares, tus vecinos van a sufrir las consecuencias del pecado. El pecado, por ejemplo, de Acán en Josué capítulo 7, versículo 1, le costó la vida a su mamá, a su papá, a sus hijos, todos se fueron ahí cuando Acán tomó del anatema y se llevó un manto babilónico después de haber derrotado a unos enemigos de Jehová. Y Jehová dejó que se derrotaran 2,000 personas aproximadamente y un par de muertos ahí del pueblo de Israel. Y cuando se descubrió que fue él que tomó el manto babilónico, para aquellos que leen la Biblia saben que él no declaró lo que había, él no declaró su pecado, él estaba escondido, Dios lo descubrió. Y cuando lo descubrieron, tomaron a su familia, lo pusieron en una esquina y lo apedrearon y murieron todos. Así que, querido hermano o hermana, cuando vamos a cometer un pecado, piense en su familia, qué puede pasar con ellos. Y amigo que nos visita, nuestros pecados siempre tienen consecuencias que otros sufren, otros van a experimentar. La quinta característica es que el pecado te seduce, es seductivo. Miren lo que le pasó a Eva. Le dice Satanás, con que Dios os ha dicho, no os coméis de todo árbol del huerto. Y nosotros vimos que Eva empezó a hablar con Satanás, y eso es un big mistake. Tú no puedes conversar con Satanás. Satanás te va a derrotar en verbo. Tú no vas a poder ganarle. Hay gente que dice, yo le piso la cola al diablo. Grave error, tú no le puedes pisar la cola porque él no tiene. Él te va a derrotar. Okay? So, tenemos que estar solamente agarrados del Espíritu Santo y del Señor para poder vencer a Satanás, porque nosotros por nuestra propia fuerza no podemos. Y fue seducida. ¿Por qué? Porque Satanás le dijo, porque sabe Dios que cuando tú comieres de este fruto, ¿verdad? Serás igual a él y conocerás el bien y el mal, y entre otras cosas. Y Eva fue seducida, dijo, yo quiero ese poder. Nosotros no somos seducidos con las cosas que no queremos, sino con las cosas que queremos en nuestro interior. ¿Y quién nos conoce más sino el Señor? Y después de ahí, el que nos conoce segundo es Satanás. Él conoce nuestra vida porque está observando nuestra vida cada día. Tenemos que tener mucho cuidado. La sexta característica, que es lo que vamos a hablar en el día de hoy, después de este resumen, es que el pecado afecta a tu futura generación. Tus hijos, los hijos de tus hijos, los hijos de los hijos de tus hijos, sucesivamente. Así como en la cuarta característica del pecado, el pecado nunca se paga solo. Esta sexta característica del pecado trasciende a los que participan del pecado, posiblemente hasta la tercera y cuarta generación. Nuestros pecados y sus consecuencias pueden pasar a las generaciones futuras. Y uno dirá, pero eso no es posible. Muchas veces tenemos hijos, yo soy primerizo ahora con eso, pero he visto muchos casos donde se preguntan, oye, pero ¿qué pasó? ¿Por qué él hace esto? ¿Por qué ella hace esto? Y verdaderamente es que hay cosas que han pasado, no necesariamente de ti, pero quizás de tu abuelo, de tu bisabuelo, pecados que verdaderamente se han pasado. Y se puede decir, lo voy a decir un poquito delicado, pero se puede decir que es una maldición verdaderamente, que se pega. Y lo puedo ver en la Biblia y lo vamos a ver ahora para que ustedes vean. Pero primero le voy a dar algunos ejemplos actuales científicos, que eso es muy importante también. En la encuesta CASA, eso es una compañía que solamente hace encuestas a la sociedad, encontró que el 51% de los jóvenes de 17 años han visto borrachos a uno o ambos padres, y el 34% de los jóvenes de 12 a 17 años han visto borracho a uno o ambos padres. ¿Qué tiene eso que ver? Bueno, el comportamiento de consumo de alcohol de los adolescentes está fuertemente asociado con la forma en que los adolescentes creen que sus padres se sienten acerca de su forma de beber. En otras palabras, un gran porcentaje, más la mitad y un porcentaje más, si tienen padres borrachos, también van a ser borrachos. Y es delicado, uno dirá, no, eso no es así, pero verdaderamente la ciencia lo declara así, que verdaderamente cuando una persona es borracha, hay una muy grande posibilidad que los hijos salgan borrachos.
¿Qué tal el divorcio? Bueno, el divorcio también afecta a los hijos, mucho. Por eso es que la Biblia muchas veces menciona y hace fuerte referencia a que el divorcio no es divino. Solamente en casos urgentes donde hay quizá violencia doméstica o quizás, y tienen que quedarse separados, porque entonces el que entra en matrimonio, entonces está en fornicación y adulterio, y podemos hablar de eso en otro tema, pero el asunto es que el divorcio afecta mucho a los hijos. Por eso es que el matrimonio es tan importante y serio, que se haga decentemente y en orden, y que se haga investigación correcta con quien tú te estás casando, porque para el resto de tu vida, ¿verdad? Pero el 50%, otra vez 50, estamos hablando uno sí, uno no, uno sí, uno no. El 50% de todos los niños en los Estados Unidos serán testigos del final del matrimonio de uno de los padres. Un 50% adicional de los niños que presencian el divorcio de uno de los padres también verán la ruptura del segundo matrimonio de uno de los padres. En otras palabras, no se casa una vez, se casan 2 veces y vuelven otra vez al divorcio. ¿Qué pasa con ese resultado? Bueno, de acuerdo a Very Well Family, los hijos de padres divorciados o separados tienen 2 veces más probabilidades de vivir en la pobreza y participar en conductas sexuales de riesgo a medida que crecen. No solamente eso, sino que las estimaciones sugieren que los hijos de padres divorcianos tienen un 8% menos de probabilidad de completar la escuela. O sea que le afecta aún su academia, ¿verdad? Tienen un 8% menos de probabilidad de completar la escuela secundaria, un 12% menos de probabilidad de asistir a la universidad y un 11% menos de probabilidad de completar la universidad. Y en otro estudio se menciona que hijos de padres divorciados tienen un 30% de posibilidad de estar divorciados también. Eso es grande. Y la razón, hermanos, es sencilla. Y es que el pecado pasa. Y es muy peligroso por eso. Pero en este día queremos ver ejemplos bíblicos para que ustedes vean que el pecado pasa de generación a generación a generación. El primer ejemplo es el pecado de los primeros humanos, que fue multigeneracional. Ustedes saben de Adán y Eva, usando a Eva otra vez y a Adán, los dos, por cierto, no fue ella nada más. Pero el pecado de ellos fue multigeneracional. Y le voy a explicar por qué. ¿Quiénes aquí han tenido hijos? Levanten la mano. La mayoría, come on. De las mujeres, no de los hombres, espérense. Ok. Bien. ¿Le dolió, hermanas? Quizá hay alguna bárbara aquí que diga, no, eso fue fácil. Pero yo fui testigo de mi esposa dando a luz y yo dije, yo era así, porque eso fue un dolor. Yo creía que se me iba a ir. Yo pensé que él se iba a ir. Pero eso era yo. Ahora, ella dice que ella no se acuerda. Pero cuando yo estaba ahí, yo estaba haciendo masaje en la espalda y era así. Y ella era pidiendo la cuestión esa, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Epidural, sí, algo así. Y que me pongan eso, por favor, que no lo tolero más. Mi mamá estaba ahí también. Y eso es un dolor horrendo. Cuando dio a luz, entonces ya no sintió después nada, ya estaba en el aire con el bebé en la mano. Ustedes sufren dolores de parto por el pecado de Eva. En Génesis capítulo 3, versículo 16, el Señor le da a ella un castigo y a todas las mujeres después de ahí tienen ese mismo castigo. Y es que la mujer dará a luz con dolores de parto siempre. ¿Verdad? Gracias a Dios por la medicina de ahora que un poquito ayuda y alivia. Pero ustedes tienen que pensar que en los tiempos antiguos no había esa inyección en la columna vertebral ni nada de eso. Eso era pelado. Y las posibilidades de la mujer de morir dando a luz eran muy, muy altas. Especialmente porque las manos, los que trataban con ellas no se lavaban las manos. Las madres tenían una gran posibilidad de morir. Era literalmente arriesgando su vida para dar a luz. Si había una mujer que daba a luz 6 hijos o 7 hijos, era una veterana y había que quitarse el gorro. ¿Verdad? Doña Ana sabe también que ha tenido muchos hijos también. No se quiere ni acordar del dolor. Eso fue por el pecado de Eva. ¿Le están todavía llevando sí o no? Porque es bíblico. ¿Qué pasa?
la maldición sigue por ahí, porque Abel fue muerto por homicidio. El primer homicidio registrado en la Biblia fue cuando Caín mató a Abel. Y después de ahí, hasta la fecha, 400,000 personas mueren por homicidio cada año. Y yo creo que eso es un estimado sumamente ligero. Pero ustedes se lo pueden leer en Génesis capítulo 4, versículo 8, cuando Caín mata a Abel. Y de ahí en adelante, hermanos, hubo muerte y homicidio, muerte y homicidio. Las hijas de los hombres fueron tomadas por los hijos de Dios. Esto es algo que yo no puedo dar una solución ahora mismo, pero quiero que sepan que la Biblia registra algo bien extraño, y es que los hijos de Dios tomaron las hijas de los hombres, y de ellos salieron unos gigantes poderosos que fueron en la tierra. Y se dice ser que estas personas, estos hijos de Dios, se está refiriendo literalmente a demonios, porque se le llama hijos de Dios no porque son hijos literalmente en ese sentido de que son con él, sino más bien que salieron del cielo, pero son rebeldes. Son los demonios que están juntamente con Satanás. Y hermano, para serles sincero, yo no dudo eso, porque salen gente que ustedes dicen, pero es que son demonios o legiones de demonios que tienen, porque yo no me encuentro forma. Tú no puedes razonar con esas personas. Ellos matan a quien sea sin ningún tipo de problema. Y uno dirá, pero óyeme, pero ¿cómo le sale eso? Puede llamarle a un psicólogo, puede llamarle a un doctor, llámale a un pastor, llámale lo que tú quieras. Ellos quieren hacer el mal. Nacieron para eso. Es triste, pero es cierto. ¿Qué más? La maldad del hombre, aún, óigame, esta cuestión de los efectos multigeneracionales es tan grande que el pecado llegó hasta el cielo en Génesis 6:5. Hasta el cielo llegó. O sea que el clamor de los hombres llegó hasta el cielo. Ay, 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 ay. Y Dios le escuchó. ¿Y qué dijo Jehová Dios? Me arrepiento de haber creado al hombre. ¿Y qué pasa? Bueno, por ese pecado, el mundo antiguo fue anegado en agua, fue inundado, destruido. Millones de especies de animales que nunca vamos a conocer y seres humanos que existían en esos tiempos murieron ahogados, con excepción a Noé y a su familia. En Génesis capítulo 6, versículo 7. Aparte de eso, otra característica que vino es que el mundo fue dividido en diferentes lenguas. Que hubo una separación de los hombres, lo cual formó países. Y ahora nosotros conocemos que tenemos diferentes países, los Estados Unidos, Afganistán, Rusia, sucesivamente. ¿Y qué pasa cuando hay diferentes naciones? Porque hay diferentes lenguas, problemas culturales. Y cada uno se pelea entre sí por tierra y territorio. Todas esas muertes, billones de hombres y mujeres que han morido por guerras, homicidios, hambre, enfermedad, por un solo pecado. Billones de personas han habido, de acuerdo al research que estaba haciendo, 117 billones de personas desde el principio. Y muchas de ellas han muerto por ese solo pecado. La situación del hombre era tan grave, hermanos, que Dios tuvo que entregar a su hijo unigénito para salvar a la humanidad. O sea que hasta Dios cogió pela. Que hasta Dios tuvo que meter la mano. Era obligado. No, esto está en un desorden. Tengo que entregar a mi hijo. No hubo opción. Recuérdense que cuando Cristo le pidió a Dios, Señor, pasa de mí esta copa, pero si eso fuera posible, ¿verdad? Que se haga tu voluntad, no la mía. Y el Señor se quedó en silencio, dijo que no hay nada. El pecado de los primeros hombres fue tan peligroso. Vamos a dar un segundo ejemplo, el ejemplo de Lot. El hermano Moisés estaba predicando acerca de Lot. Y el pecado de Lot fue multigeneracional. Lo que saben Biblia saben que Lot, en un caso de discusión entre sus siervos y los siervos de Abraham, hubo un pleito y Lot decidió irse y dijo, Abraham, vamos a separarnos para que no haya pleito entre nosotros. Yo me voy por aquí, tú te vas por aquí. Y Lot escogió la tierra más bonita, la más llana. Se separó de su familiar Abraham. Y Abraham era el líder espiritual. O sea, que él se separó del líder espiritual. Eso tenemos que leer entre las líneas. Lot se separó del líder espiritual. Yo sé lo que yo hago. Yo quiero hacer lo que yo quiero. Yo me voy por aquí. Y eso fue lo que pasó. Pero entonces, ¿qué pasó? El pecado de Lot
de separarse de Abraham le costó sumamente caro, no solamente a él, sino a las generaciones futuras. Porque primero Lot fue rescatado por la fuerza, por Abraham, y murieron muchas personas en ese pleito. ¿Por qué? Porque Lot fue capturado. Léanse, por ejemplo, en Génesis, capítulo 14, versículo 8 al 16, donde hubo una turba y Lot fue capturado juntamente con sus mujeres y Abraham tuvo que, entonces ahora, ustedes saben como le estaba diciendo que uno no paga el pecado solo, viene Abraham y dice, tengo que ahora rescatar a mi sobrino, ¿verdad? Entonces Lot tuvo que enfrentar después a una ciudad perversa. Y ustedes saben, Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Él vivió ahí mientras más se apartaba a él del Señor, más se acercaba a él a la ciudad pecaminosa, porque lucía bonito como Nueva York, ¿verdad? Pero entonces cuando él entró ahí, dice la palabra en segunda de Pedro capítulo 2, versículos 7 al 8, que Lot se entristecía en su corazón y se amargaba. ¿Por qué? Porque la ciudad estaba contaminada en perversión y él era el único justo en esa ciudad. ¿Y qué pasa? Que cuando viene Jehová, ustedes saben cómo él vino en una forma de 3 hombres, ¿verdad? A Abraham. Se juntó con Abraham y Abraham tuvo que rogarle, hey, Señor, ¿tú vas a destruir Sodoma y Gomorra? Y dice, sí, yo lo voy a destruir. Mira, esto es lo que va a pasar. Yo te lo voy a decir a ti porque tú eres mi amigo. Y él tuvo que rogarle a Jehová, espérate, ahí tiene que haber uno, aunque sea justo. Aunque sea uno. Si no fuese por la intercesión de Abraham, yo estoy seguro que él los hubiera ido también. Era necesario. Hermano, hay veces que uno ora y la gente que está en pecado se salvan de achepa, porque Dios oye la oración del justo. No es porque el pecado se queda sola, ni porque no te van a castigar, tú hiciste lo bueno. No fue por eso, es porque alguien está orando por ti. Y hay que agradecerle a Dios y a los que oran por uno, por eso. Pero ¿qué pasa? Que Lot perdió mucha familia, incluso a su esposa. Ustedes saben que la mujer de Lot, cuando Sodoma y Gomorra estaban siendo destruidas por una lluvia de meteoritos, hermano, literalmente, fuego del cielo cayendo. Que de por cierto, ustedes vean un documental en YouTube de eso, para que ustedes vean, hay esa tierra donde estaba Sodoma y Gomorra, todavía radioacción ahí. Tiene todavía radioactividad. Increíble, ¿verdad? Y todavía no se puede vivir ahí. Todavía no quedó piedra ahí. Lot perdió toda su familia. La mujer de Lot corriendo miró hacia atrás. Yo siempre bromeo, pero digo, quizá ya dijo la novela y miró hacia atrás. ¡Puf! Quedó como una estatua de sal, ¿verdad? No miren hacia atrás, hermano, cuando corren del juicio de Dios. Perdió a su esposa, quedó viudo y sin ninguno de sus familiares, con excepción a sus 2 hijas. ¿Y qué pasa con sus 2 hijas? Son perversas las mujeres. Ellas vienen y duermen con su papá, lo emborrachan, porque ellos saben que él no va a permitir eso. Y lo emborrachan y duermen con él. En Génesis capítulo 19, versículos 33 al 35. Sí, hermanos y amigos que nos visitan, hubo incesto. Aquí, eso es incesto. Y tuvieron hijos con él. ¿Qué pasó? Que los hijos de ellos fueron los padres de los amonitas y los moabitas, que fueron pueblos rebeldes siempre en contra del pueblo de Israel. Hubo un pleito continuo con Israel. En otras palabras, la maldición de ese pecado fue multigeneracional hasta el punto que nosotros escuchamos de eso hasta la última parte del Antiguo Testamento. Todavía se escucha de los moabitas y los amonitas. ¿Ustedes ven? Sin contar lo que pasó con Abraham y con la sierva de él, que tuvo a Ismael, y Ismael fue el padre de los árabes que nosotros conocemos hoy, que son difíciles y no se llevan bien con los israelitas tampoco. Y todavía hasta la fecha están tirándose el misil, pum, 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 todo el tiempo. No puede nadie descansar. Tú no puedes montarte en ningún carro porque puede explotar. ¿Me estoy entendiendo? El pecado es multigeneracional. Llega hasta tu tataranieto. Y ponemos rápidamente el ejemplo de Saúl también, que también su pecado fue multigeneracional. ¿Por qué? Porque Saúl no solamente perdió su vida, junto con su hijo Jonatán, que de por cierto, Jonatán, a mí me dolió cuando yo leí eso la primera vez en mi vida, hace mucho tiempo cuando era joven, porque, espérese, yo soy joven todavía, cuando era más joven, cuando era niño, porque a mí me gustaba la amistad entre David y Jonatán, y cuando yo escuché que Jonatán murió en la guerra defendiendo a su papá, que era malvado, dije yo, Dios mío, pero el justo no puede pagar esa, pero Dios le estaba haciendo un favor a Jonatán para que hay que quitarlo. Yo creo que Jonatán está en el cielo verdaderamente, pero anyways, Jonatán perdió su vida, también su hijo Abinadab y a Malquisúa, lo quemé ahí un poco, pero 1 Samuel capítulo 31, versículo del 2
al 6. Pero no solamente eso, sino que después, más luego, toda su descendencia poco a poco fue muerta y al fin no quedó uno que pudiera ser rey, aunque hubieran entre ellos inocentes. Todos pagaron el precio. Sus nietos y sus bisnietos, todos murieron. No hubo uno que pudiera ser rey. El único que quedó fue Mefiboset. Y Mefiboset estaba tullido, cayó, le cayó a la niñera, por eso que yo no contrato niñera porque es peligrosísimo, pero se le cayó Mefiboset a la niñera corriendo y se le rompió un pie. Y de ahí en adelante nunca más pudo caminar normalmente. Así que hermanos y amigos, sí, hay maldiciones multigeneracionales. Puede llamarlo maldición o puede ser el castigo, como usted quiera, pero el pecado tiene consecuencias multigeneracionales. Y eso es bíblico y factual. Podemos verlo en la data, que es así. Si tú eres una víctima, tú eres una persona que has cargado con la maldición quizás de los pecados de tus padres o de tus abuelos, y has heredado esos efectos, ¿verdad? Puede ser que tu padre era alcohólico y te gusta mucho el alcohol también. Puede ser cualquier cosa, no sé. Pero cada uno de ustedes sabe lo que usted carga en sus espaldas, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia acerca de ti? ¿Qué dice la Biblia acerca de mí y de cualquiera de nosotros que está aquí? Bueno, nosotros como iglesia podemos decir, bueno, yo sufro los pecados de mis padres o de mis abuelos o de mis bisabuelos. No es mi culpa que tengo esos problemas, pues lo heredé de mis antepasados, ¿verdad? O no es mi culpa que yo soy malo. Mis padres me hicieron así, ¿verdad? Eso es muy peligroso, hermanos, decir eso. ¿Saben por qué? Vamos a leer en Ezequiel capítulo 18, versículo del 5 al 20. Es una lectura un poquito larga, pero se lo vamos a leer para que ustedes vean cómo Dios piensa en cuanto a estas cosas, ¿verdad? Y el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare a la mujer de su prójimo, ni se llegare a la mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno, que al deudor devolviere su prenda, que no cometiera robo y que diere de su pan al hambriento y cubriere al desnudo con vestido. Se está hablando de alguien justo, ¿verdad? Que no prestare a interés ni tomare usura, que de la maldad retrajere su mano e hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre, en mis ordenanzas caminare y guardare mis decretos para hacer rectamente, este es justo, este vivirá, dice Jehová el Señor, una persona justa. Mas si engendrare hijo, o sea, digamos por ejemplo que yo soy justo y yo engendro, bueno, yo no fui que lo engendré, pero Ariel lo engendró, pero, ¿verdad? Es Jasper. Si él saliere hijo ladrón, derramador de sangre o que haga alguna cosa de estas y que no haga las otras, sino que comiere sobre los montes o violare a la mujer de su prójimo, al pobre y menesteroso oprimiere, cometiere robos, no devolviere la prenda o alzare sus ojos a los ídolos e hiciera abominación, prestare a interés y tomare usura, ¿vivirá este? No vivirá. Todas estas abominaciones hizo, de cierto morirá, su sangre será sobre él. En otras palabras, los hijos son responsables de sus pecados. El padre, si no fue culpable, no es responsable de ese pecado. Ahora lo va a invertir, ¿verdad? Vamos a decir que el padre es malo y que el hijo es bueno, ¿verdad? Pero si este engendrare hijo, el cual viere todos los pecados que su padre hizo, o sea, lo invirtió, ¿verdad? Ahora el papá es el villano, ¿verdad? Pero el hijo viera esas cosas y viéndolos no hiciere según ellos, no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, la mujer de su prójimo no violare, ni oprimiere a nadie, la prenda no retuviere, ni cometiere robos, al hambriento diere de su pan y cubriere con vestido al desnudo, apartare su mano del pobre, interés y usura no recibiere, literalmente lo mismo. Guardare mis decretos y anduviere en mis ordenanzas, este no morirá por la maldad de su padre, de cierto vivirá. ¿Cuál es el punto? Su padre, por cuanto hizo agravio, despojó violentamente al hermano e hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno, he aquí que él morirá por su maldad. Y si dijereis, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque el hijo hizo según el derecho y la justicia.
guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. Y aquí está la clave. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. En otras palabras, aunque el pecado pasa de generación a generación, cada uno es responsable ante Dios por su propio pecado. No le podemos echar la culpa a nadie. Somos responsables. Y delante de Dios. Y eso es importante para los padres que están sufriendo quizás. Y dicen, oye, pero mi hijo no salió como yo. No te preocupes. Tanto en que tú hayas dado testimonio y hayas sido fiel a Dios, eso no es tu responsabilidad, es responsabilidad de él o de ella. Cada uno paga el precio de su pecado. Y los hijos no pueden decir, es la culpa de mi papá y de mi mamá, que yo soy como X, Y y Z. Pero tampoco el padre puede decir, es por la culpa de mi papá y mi mamá, y sucesivamente. No, nosotros cada uno somos responsables. Número 14:18 dice que Jehová, tardo para la ira y grande misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo, óiganse esto, de ningún modo, no importa la excusa, tendrá por inocente al culpable. Mira, tú puedes robar por hambre y todavía tú eres culpable de ladrón. ¿Entiendes? Eso va a lo que estábamos estudiando de que el pecado se justifica. Yo lo hice por tal y tal cosa. No, tú eres responsable por tu pecado. ¿Y qué dice? Que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos, o sea, tercera y cuarta generación. El pecado se riega, hermanos, aparentemente de lo que yo leo, tercera y cuarta generación. Tus hijos, una generación. Los hijos de tus hijos, segunda. Hijos de tus hijos, tercera. Hijos de los hijos de los hijos de los hijos, cuatro. 4 generaciones. Ahora bien, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Y los hijos qué pueden hacer? Bueno, primero debes reconocer que existen cadenas del pecado del pasado. Sí, es cierto, tú la estás cargando quizás. Romanos 5:12, te vas un chin más atrás, te dice, mira, tu padre y tu madre aparte, la maldición viene desde antes, desde Adán y Eva todavía. O sea que cada uno, todo ser humano, carga en cierta manera el pecado de Adán y Eva. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Entiendes? Dios todo lo categoriza todo igual. No, todo en pecado. Segundo, debes asumir tu responsabilidad por tus pecados. Es importante que tienes que entender de que tú eres un pecador o que tú eres una pecadora y necesitas arrepentirte. En Primera de Juan capítulo 1 versículo 8 al 9 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que Dios tiene el poder para perdonar los pecados. Y hermanos, eso es importante, y amigo que nos visita, eso es importante porque Dios puede perdonar el pecado, no importa lo grave que sea. Aquí puede pasar una mujer que haya quizás tenido un aborto a propósito y en el momento no lo pensó. Y hermanos, miren, Cristo lo perdona. Eso es increíble. Dios perdona los pecados más oscuros que pueden haber. Para Dios, todos los pecados son pecados igual. No hay color. Una mentira es el mismo nivel que la homosexualidad, ¿saben? Nosotros somos los que hacemos distinción. Es lo mismo. Pero lo importante es asumir la responsabilidad de decir, yo pequé. Yo lo hice mal. Señor, perdóname tú. ¿Y qué pasa? Debes pedirle a Dios, este último, que rompa las cadenas del pecado de tu pasado. Y todo empieza contigo. Todo empieza contigo. Eso es maravilloso. Perdóname, mami, te voy a usar como ejemplo, ¿ok? Pero mi mamá luchó mucho para ayudarnos a nosotros a graduarnos de la universidad y todo, pero a ella no la ayudaron cuando quería graduarse de la universidad. En cierta manera, ella rompió un ciclo vicioso, ¿verdad? Donde nadie quería estudiar, pero no fue fácil. Y ahora, mi hermana, doctora, yo soy profesional también. ¿Y qué va a pasar con Jasper? Yo lo voy a ayudar también. Y quizás va a ser un doctor o quizás va a ser un abogado, yo no sé qué, pero empezó con una persona.
Siempre empieza con alguien y ese alguien puedes ser tú. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Que el Señor le bendiga, hermanos, perdonen los 5 minutos y seguimos con el resto de este servicio y en la próxima ocasión tocaremos la séptima parte de esta serie. Dios le bendiga.